Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio y de esta forma seguir estudiando las Escrituras, seguir estudiando todo este manual de instrucción dado por nuestro Padre Celestial para bendición de nuestras vidas, porque nos ayudan a direccionarnos, nos ayudan a poder caminar de forma correcta en este mundo, en este sistema que es antagónico a los principios bíblicos, y de esta manera seguir avanzando en procura de hacer todo aquello que el Eterno establece para nuestro bien, ya que el cumplimiento de la palabra trae como resultado que vayamos acortando distancias, que nos podamos acercar cada día más al Creador y de esta forma llegar a lo que el Mesías estableció, ser uno con nuestro Padre Celestial como Él y el Padre son uno. Si tenemos como propósito ser uno con el Eterno, si Pablo dice en la Escritura que debemos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, y evidentemente llegando a la estatura de la plenitud del Mesías podemos ser uno con el Padre, ¿hasta qué punto estamos conscientes de ese trabajo? ¿Hasta qué punto estamos nosotros entendidos de ese propósito para establecer objetivos en nuestra vida que le den sentido y de esta forma poder alcanzarlo? Si esa es la meta, ¿realmente estamos corriendo la carrera apropiada para llegar a esa meta? Si hay que correr esa carrera para llegar a esa meta, ¿acaso los competidores no se preparan para poder competir, para poder participar en esa carrera y alcanzar un premio? Cuando lo vemos en el plano natural, los competidores, las personas que participan en olimpiadas y todas estas competencias que son de gran magnitud, muchas veces se preparan 2, 3, 4 años para competir. Imagínense una carrera de velocidad de 100 metros planos. Esa carrera dura segundos y una persona invierte años de su vida para correr segundos. Y en segundos puede perder años de su vida que nunca va a recobrar. Para poder participar y estar en condiciones apropiadas, estas personas tienen que sacrificar muchas veces el compartir con familia, muchas veces deben estar descansando mientras que otros están divirtiéndose. Sus horarios de ejercitarse, de practicar, de entrenar son muy estrictos. La dieta, la alimentación es rigurosa, con detalles. La forma como trabaja su alimentación es totalmente chequeada por completo. Y así como la alimentación, el descanso, los ejercicios, las prácticas, las pruebas, la manera como los médicos van tratando sus músculos para darle el acondicionamiento apropiado, y todo eso por años, simplemente para participar por segundos, y lo hacen y se esfuerzan. ¿Y cuántas cosas no dejan de asumir que son de este sistema y que pueden llamar la atención, que les puede gustar, pero la meta, su propósito va más allá que todo eso? Y por lo tanto colocan el propósito por encima de cualquier cosa que humanamente y por su edad, por su entorno, pudiera ser atractivo, generar deseos. Sin embargo, esa meta y ese propósito para ellos tiene más valor. Si así lo vemos nosotros en el plano natural, en este mundo terrenal, con estas personas que hacen todo ello para alcanzar un propósito que simplemente es una medalla, fotos, estar en el podio, oír el himno, ser felicitado
y pasar a ser de parte de ese grupo de medallistas olímpicos, y si participa en varias pruebas y gana varias medallas, también será reconocido. Los que invirtieron tiempo y no llegaron a estar en el podio, nadie se va a acordar de ellos. Si esta gente lo hace por una medalla, ¿acaso no será importante que nosotros lo hagamos por el reino? Cuando vemos que Pablo dice que tiene puesta la mirada en esa meta, tiene la mirada puesta allí, en ese objetivo, quiere decir que una persona como él, preparada, capacitada, judío, fariseo de fariseo, estudiante de Gamaliel y una serie de cosas como autoridad, ¿cuán importante sería la revelación del Mesías, que dejó a un lado aspiraciones naturales, aspiraciones de alguien de ese momento, que es allí donde la gente no entiende porque no se traslada a ese tiempo y a esas condiciones en ese lugar, sino que secuestran a Pablo, lo traen creando conceptos anacrónicos de Pablo. Y por eso no entienden la magnitud de lo que fue la labor de Pablo en pro de revelar el Evangelio, de revelar aquello que el Padre le había dado y que era un misterio, y para eso dejar a un lado su aspiración, la posición y tantas cosas por las cuales había luchado. Y Pablo lo hizo hasta los últimos minutos de su vida. Si Pablo lo hizo, si el Mesías dice claramente que va a la cruz porque coloca su mirada en el sumo gozo y esa es la meta, y para llegar a esa meta es necesario pasar por ese momento en el cual da la vida, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si en el plano natural, en el plano terrenal, la gente para obtener todo esto hacen lo que hacen, y en espiritual vemos el caso de Yehoshua, el caso de Pablo, el caso de Moisés, el caso de Abraham, a esa edad dejarlo todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con una verdad que el Padre nos está revelando, con el privilegio que tenemos de conocer todas estas cosas, y que pareciera que no le estamos dando la relevancia que tiene? Hay como que cierto entendimiento, pero todavía pareciera que esa palabra no se hubiera revelado en nuestro Neshama. Pareciera que en nuestro intelecto hay una convicción de que esto es una verdad, pero no hay una revelación que nos lleve a caminar conforme a ella y tener firmeza de convicciones para caminar con compromiso y responsabilidad hasta alcanzarlo. Entonces ahí nos damos cuenta que hay algo que está fallando, que hay algo que a lo mejor está dentro de nosotros y no nos permite dar ese paso, hablando de lo espiritual. Y aquí es cuando entramos en esta materia que estamos estudiando, como lo es el Tikkun, la rectificación, la corrección. Pudiéramos asumir, basado en todo lo que he comentado, de que si nosotros no percibimos la relevancia que tiene, más allá del entendimiento que sí poseemos y vemos que es importante, pero no tan relevante para hacer los cambios y asumir compromisos, y pensar más como que en las consecuencias o en lo que se pierde o lo negativo, se piensa más que en lo positivo, en lo que obtengo, en la ganancia, en el privilegio, en el beneficio, quiere decir que hay algo que internamente nos está afectando. Es como querer zarpar en un barco y estamos claros que queremos ir, pero hay como que un ancla allí que no nos permite como que asumir, salir. Nos tiene como que aguantados.
Y esa ancla no la vemos porque está en el fondo del mar. Hay cosas que están dentro de nosotros que no vemos, pero que nos están causando daño porque nos tienen frenados, bloqueados, impedidos de poder asumir la Torá, el camino del Eterno, la vida en santidad, una vida de disciplina expresando el dominio propio para mejorar, para crecer en lo personal, porque hay algo que está dentro que no vemos, pero que nos está frenando. Mire, muchas veces nosotros vemos casos donde las personas quieren aprender temas de pareja para tratar problemas de pareja. Quieren temas que los ayuden en relación a la paternidad para poder criar, formar bien a sus hijos. Y así en cada área van estudiando temas específicos sin darse cuenta que en esas áreas los problemas que suceden tienen un origen que no están atacando. Yo puedo estudiar todos los temas de pareja, pero si yo no trato con mi interior, con lo que dentro yo poseo, yo no voy a poder mejorar en el área de pareja. En el área de pareja lo que se está evidenciando es lo que internamente yo tengo mal. Es lo que yo tengo descalibrado, es lo que yo tengo fuera de equilibrio, es lo que yo tengo descontrolado. Y simplemente en la relación de pareja, por tener mayor roce, se evidencia las carencias o las falencias que yo poseo. Entonces la gente, en vez de tratar su vida, quiere tratar los problemas que se evidencian en una relación, sin darse cuenta que esa es la consecuencia, no la causa. Nuestro deber es poder ir al origen. Y la única forma de ir al origen es tener conciencia que nosotros necesitamos mejorar, que nosotros necesitamos corregir, cambiar. La religión ha hecho muchísimo daño producto de que las culpas siempre son desplazadas al diablo. Siempre el culpable es otro menos la persona. Y cuando yo no asumo la culpa, nunca voy a ser responsable de mis actos y nunca voy a cambiar. Porque yo estoy viendo que el problema está afuera, no dentro de mí. Y como el problema está afuera, ¿cómo voy a atender algo que no me corresponde? Y de esa manera yo lo desplazo y me quedo en una posición que no me genera culpa ni resentimiento y que me siento muy bien, o por lo menos dentro de mi paz emocional, porque no me está confrontando. Cuando yo empiezo a despertar, cuando yo empiezo a buscar la verdad, me doy cuenta, en medio de esa introspección, que viene a ser la forma como hacemos una autorreflexión, es como meditamos y evaluamos nuestra vida, nuestros actos, y estar consciente de que no somos 100% buenos, pero tampoco 100% malos, que hay muchas cosas que pueden ser bien vistas como hay otras que pueden no ser de la misma forma. Así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Tenemos cualidades que están en medio de un desequilibrio y pudieran estar unas que son negativas, muy elevadas y causando mucho daño, y las positivas están muy bajas y no tienen la capacidad de poder generar el impacto necesario para poder mejorar. Así que de esta forma empezamos a ver que necesitamos cambiar. De alguna manera hay como que un pequeño despertar, como que abrimos un poco los ojos y reconocemos nuestra falta. Pero reconocerlas no es sumamente o no es simplemente lo que debemos hacer.
porque podemos reconocerlas, pero como dice Santiago o Jacobo en la Escritura, podemos verlas y pararnos frente a un espejo y considerar nuestro rostro, y de esta manera vemos lo que hay que no es correcto, pero damos la espalda y nos vamos. Y seguimos siendo los mismos, a pesar de que tuvimos esa voluntad o ese deseo de vernos al espejo. Sin embargo, no hicimos todo el proceso. Y es, ¿qué voy a hacer cuando yo me vea en el espejo? ¿Qué va a pasar cuando el espejo refleje algo que no me gusta? ¿Qué voy a hacer con aquello que pudiera mostrarme el espejo y para mí es muy fuerte de aceptar, es muy fuerte de recibir, porque me siento de alguna manera desvalorizado, de alguna forma afecta la autoestima, afecta la imagen que tengo de mí mismo? Hay muchas cosas que pueden ser muy duras, pero si nosotros no lo hacemos, vamos a seguir viviendo en medio de un autoengaño, viviendo etapas de remordimiento por aquello que hacemos que es incorrecto, y no terminamos de romper con esto para poder asumir las cosas de forma apropiada. Miren que la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Adonai, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que en el mundo, los hombres, las personas que son vistas dentro del contexto bíblico como hombres naturales, no pueden percibir lo espiritual. Y en esa condición de ceguera, porque no pueden discernir bien, van cometiendo errores. Y esos errores se van repitiendo, se van reforzando, se van profundizando, surgen nuevos errores, otros se van repitiendo y se crean ciclos, como se vive muchas veces en las parejas, y lamentablemente no se está avanzando en procura de mejorar. El tikkun, como esa rectificación, esa corrección, pero al mismo tiempo llenar los vacíos que tenemos en ciertas áreas, muchas veces no son fáciles, porque el tikkun, una de las cosas que expresa en el área donde debemos mejorar es la incomodidad. Cuando un tema se habla o se trata y me incomoda, o yo trato de evitarlo, allí se está activando la alarma de que hay que hacer tikkun. Cuando un tema para mí es inquietante o me perturba, o como que quiero taparme los oídos, no quiero saber de ese tema, es porque en esa área me está generando conflicto. Es porque allí la incomodidad es muy fuerte. Es allí donde el Eterno te está diciendo y me está diciendo: debes cambiar. El gran problema es que nosotros muchas veces no oímos la voz del Eterno. Oímos nuestra voz, tenemos alrededor muchísimo ruido y seguimos viviendo sujetos a una realidad que distorsiona todo. Como lo vemos allí en el gráfico, vemos al hombre que está allí y está dentro de un círculo que es su realidad. Esa es la realidad inmediata. Y dentro de esa realidad inmediata hay información, hay mensajes, enseñanzas que van nutriendo su mente. Todos esos mensajes se van implantando y los que considere relevante, lo que le gusta de acuerdo a su alma no renovada, los va a aceptar y muchos los va a desechar.
quiere decir que de ahí va a surgir un patrón o un esquema, un sistema de creencia de donde establecerá lo bueno, lo malo, su juicio de valores, y de esta manera va a proceder. La religión, por ser parte de este sistema, de esta realidad, también expresa sus puntos de vista y establece también sus patrones, sus dogmas, que también van creando una visión que es totalmente distorsionada porque está sujeta a la realidad de un grupo o de personas que, dándole una mala interpretación a la Biblia, asumen tener la verdad absoluta cuando simplemente es el concepto que tienen de una interpretación privada producto de una perspectiva equivocada. Ese es el pequeño mundo. Y sobre ese círculo surgen más círculos y más y más. Yo siempre he dicho que es como una especie de cebolla. Todo lo que está viendo es subjetivo, como lo vemos allí en el recuadro rojo. Pero de allí también va surgiendo lo que considera como bueno o malo. Y esta persona tiene filtros que son los kelipot, que son como unos velos que no le permiten ver más allá de la realidad. En esa realidad se presentan diferentes escenarios donde vamos a ir reaccionando dependiendo de los apegos, los deseos que tenemos nosotros, de aquello que nos están presentando como un factor externo, pero que estimula o motiva nuestro interior. Cuando estos factores externos motivan o estimulan nuestro interior, va a haber una reacción basado en ello, porque viene a ser lo que expresa el gusto o el deseo, la fascinación que tienen sobre ello. Y la persona vive un episodio. Pudiera ser bueno, pudiera ser malo, sin embargo, ese episodio se puede repetir. Esta realidad es como una cárcel donde la persona vive y lamentablemente no puede salir. Porque la prisión, que es evidente que afuera los factores externos y la realidad crean como un cerco, la prisión más fuerte es la que está en su mente. Una mente esclava, o como enseñan los rabinos, una mente en exilio, es una mente que no está renovada, que no está procesada, que no está depurada y por lo tanto se encuentra cautiva. Y hay personas que aman su cautiverio. Nosotros no podemos sacar a alguien del lugar donde se siente cómodo, donde se siente placentero. El síndrome de Estocolmo espiritual también se da, porque hay gente que ama su cautiverio religioso. Hay gente que se siente unida, pegada con esa prisión religiosa. Y de acuerdo a su visión distorsionada, asumen que eso es verdad. Cualquier cosa que sea diferente o contrario a ello, los mecanismos de defensa se activan y lo rechazan. Por eso, cuando le mostramos a alguien lo que dice la palabra, la verdad que está en la palabra, el velo es tan fuerte y el cautiverio ejerce tanta presión que la persona no lo ve. Usted le puede mostrar la cita, remarcársela, que él mismo la lea y dice, pero es que eso no es así. Y lo dice muy serio, sin saber ni siquiera lo que está diciendo. Entonces, hay cosas que les conviene, de acuerdo a su interpretación privada, de leer las cosas de forma literal. Pero basado en esa misma interpretación privada y equivocada, hay otras que hay que darle una interpretación mística, esotérica, que está bien como que escondida, para descifrar lo que ellos piensan y darle un sentido diferente, y ahí no aplica lo literal. O sea, dependiendo de lo que estén viendo, será la forma como ellos interpreten y apliquen lo que consideren pertinente.
Y de esa manera viven en medio de esta prisión, viven dentro de este cautiverio que no les permite salir. No en vano, Yehoshua dice en su palabra lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. No se puede ser libre sin la verdad y no se puede tener la verdad sin conocerla. Conocerla, la expresión yadá en hebreo, es cuando tú tienes una conexión, un vínculo tan fuerte con esa palabra que no es simplemente un entendimiento, es una revelación que te abre los ojos, como la gente que iba camino de Emaús y dice, es que era Él, y nuestro corazón temblaba cuando nos abría las Escrituras. Cuando una palabra te ha sido revelada, te abre las Escrituras, pero abre tu vista. Tú empiezas a captar con tu neshama cosas que antes no habías captado. Y muchas veces una cita que has leído 1000 veces y te la sabes de memoria y nunca le diste la interpretación correcta. Cuando la revelación llega a tu vida, cuando conoces, cuando te conectas con esa verdad, entonces te abre los ojos y ves lo que no veías, aunque lo leías, aunque lo memorizaste, pero nunca le diste la interpretación correcta, nunca lo viste de forma tan clara, porque te faltaba revelación. Gente que tiene conocimiento, gente que memoriza la cita, gente que mueve como una concordancia todo y no tienen revelación. No tienen revelación. Y esto es porque no han conocido la verdad. Cuando tú conoces la verdad, lo primero que se va a evidenciar en tu vida es que sales de la prisión. Ya tú no te adaptas al mundo, ya dentro de ti hay una inquietud tan fuerte que te empuja, que te impulsa a seguir adelante. Y es allí donde vemos nosotros los verdaderos cambios, la pasión por la verdad. Pero hay personas que no están interesados en la verdad porque asumen que tienen la verdad. Y mucha gente desecha este mensaje porque no lo ven importante, porque ya ellos piensan que caminan de forma correcta en la verdad que le dijeron en la religión. Y resulta de que en la religión lo que le están enseñando son los puntos de vista y las interpretaciones privadas de lo que ellos ven con una mente entenebrecida, con una mente vana de las Escrituras. Como dice la palabra, son ciegos guiando a ciegos. Por ello, hay personas que no son libres porque aman su prisión. Y la verdad es una llave que le abre la puerta de la celda y ellos no quieren salir porque tienen miedo. Hay personas que no asumen la verdad porque les da miedo, porque tienen dudas, porque le envenenan la mente con cosas, porque de alguna manera están tan comprometidos y tan unidos a una federación, organización, que no pueden tomar decisiones, no tienen libre albedrío. Es como una especie de robot que solamente hacen lo que le dicen. Estas personas están tan mal que a pesar de ver algo que el Eterno les muestre que sea una verdad, no tienen la capacidad de decidir. Están tan envueltos, están tan amarrados, están tan prisioneros que no pueden ni siquiera decidir. O sea, su libre albedrío está totalmente amarrado, inutilizado por completo. Y así quieren hablarle a la gente de la verdad, de la libertad y una serie de cosas que ellos no viven. El Tikkun
El tikkun, la rectificación, la corrección, es el primer paso para caminar agradando al Padre. Si nosotros no hacemos tikkun, vamos a seguir cometiendo errores y se van a seguir manifestando en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, en los estudios, en la misma iglesia. Porque si tú no haces tikkun, estas cualidades negativas que están en niveles elevados se van a seguir manifestando. Este Yetzer Hará va a seguir dominando en áreas que no estás trabajando. Tus deseos y tus pasiones te van a seguir arrastrando. El mundo va a seguir dominando. El sistema va a seguir ejerciendo esa atracción. Y es por eso que no se termina de despegar. Todos nosotros necesitamos ese tikkun en todas las áreas. Un tikkun general. Lo único que hay áreas que va a ser mucho más fácil que otras. Y es importante que conozcamos nuestras fortalezas para poder atacar las debilidades. Porque si empezamos a descubrir debilidades y no estamos bien fortalecidos, no estamos entendidos de quiénes somos, nos va a golpear mucho. Nos va a afectar nuestra autoestima, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y esto nos va a afectar emocionalmente. Porque vamos a empezar a ver todo lo malo que tenemos. Vamos a llamarlo ese lado oscuro. En cambio, cuando yo empiezo a conocer mis fortalezas y quién soy, yo puedo enfrentar mucho mejor las debilidades. Porque sé dónde estoy parado. Y estoy aceptando que tengo debilidades, pero tengo un concepto de mí bien definido, bien claro. Sé la fortaleza, sé todo lo que el Eterno me ha dado. Y eso mismo es lo que me impulsa, por mi nivel de conciencia, a trabajar también las debilidades. Y eso no afecta a la imagen que yo tengo de mí mismo. Eso no hace que yo me desvalorice. Todo lo contrario, lo estoy viendo como una oportunidad única de poder mejorar y tener una mejor imagen que refleje al Eterno en mi vida. Poder actuar siendo semejante al Eterno para reflejar la imagen del Eterno es como que una meta bien importante si queremos realmente llegar a ser uno con el Padre. Si nosotros empezamos a hacer las cosas sin engañarnos, sin taparnos los ojos, sin restar importancia, sino que nos sentamos a orar. A orar, pero de una forma diferente a como lo hacemos a lo mejor religiosamente o mecánicamente. Hágalo como si estuviera hablando verdaderamente con el Eterno cara a cara. Y pídale al Eterno que le muestre, que lo lleve por la verdad. Usted no va a engañar al Eterno. El Eterno va a ver nuestro corazón y va a saber si lo que le estamos pidiendo viene de un corazón contrito, humillado. Viene de una voz que expresa la necesidad que surge de lo más profundo de nuestro ser por conocer la verdad. Que no es una apariencia, que no es un teatro, algo que yo estoy fingiendo para sentirme súper espiritual. No. Es un momento de intimidad, pero de mucha reflexión. No demos las cosas por hecho. No vivamos de la presunción. Sentémonos verdaderamente a evaluarnos y a ver qué es lo que realmente somos y creemos, y pedirle al Eterno Padre, tú a nadie le vas a negar tu verdad. Pero también piensa en un momento, ¿qué voy a hacer cuando la verdad me la revelen? Antes porque no la sabía,
y caminaba y decía cosas basadas en un criterio distorsionado, pero que yo no era consciente de ello. Pero ahora que el Eterno me revela su verdad, ¿qué voy a hacer con esa verdad? ¿Me voy a quedar callado? ¿Voy a seguir diciendo desde el púlpito lo que vengo diciendo para complacer a un pueblo o para seguir las directrices de un grupo que camina también en una mentira? Si realmente amamos al Eterno, si realmente nuestro compromiso es con el Eterno, si realmente somos sus hijos, empecemos a ser gente sincera, gente íntegra. Empecemos a llamar las cosas por su nombre y a verlas con claridad. Basta del autoengaño. Basta de querer taparnos los ojos. Si el Eterno en verdad los llamó como hijo, como líder, asúmalo. El Eterno nunca nos deja solos. Es triste tener una verdad y no caminar en ella por un entorno que te frena. Es muy preocupante tener una verdad y sentir la presión de pararse en un púlpito a decir algo de lo cual yo sé que no es verdad, pero que me lo demandan y tengo que complacer o que tengo que obedecer. Entonces, ¿con quién es el compromiso? Dice la Escritura en Efesios 4. Verso 17 y 18. Efesios 4, verso 17 y 18. No andéis como los otros gentiles. Unos gentiles habían aceptado el Mesías, reconocido la Torá, y estaban haciendo cambios a su vida. Estaban evaluándola, revisando y haciendo un ticún. Y Pablo dice, no andéis como los otros gentiles. Le está hablando a unos que son creyentes, pero tomando como referencia a aquellos que no lo son. Dice luego que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. ¿Cuántas personas no andan en la vanidad de su mente? Dice luego, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Adonai, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Aquí dice varias cosas que son bien importantes y que quiero tratarlas como la plasmé allí por punto. Dice la Escritura, no andéis como los otros gentiles. Se tiene un concepto muy distorsionado de lo que es ser gentil. Un gentil, de la expresión goy, es alguien sin pacto, un extraño, pagano, a los ojos del Eterno. El Eterno solamente ve hijos y criaturas, y las criaturas son definidas como gentiles. Son las dos cosas que ve el Eterno. El Eterno ve a sus hijos y todas las personas que son criaturas, que son gentiles. Estas personas que son criaturas, que son gentiles, por muy buenos que sean, por todas las bondades, las virtudes que tengan X o Y, si no se convierten y pasan a ser hijos a través de la justificación, se pierden. Se pierden, siendo todo lo bueno que son. Porque no es por las obras que hagan, hablando de bondad, de generosidad, de empatía, de ayuda hacia otras personas. Porque el problema de ellos espiritualmente es que están destituidos de la presencia del Eterno, y eso es lo primero que hay que resolver. O sea, yo no puedo empezar un proceso de tikkun, de corrección, que evidentemente me va a ayudar mucho conmigo mismo y con el entorno, pero mi alma se pierde porque estoy destituido de la presencia del Eterno, porque soy una criatura, soy un gentil.
Yo necesito la justificación para revertir ese daño espiritual y de esta manera ser visto como un hijo, ya que se me otorga el derecho legal del mismo. Y allí, ahora, todo lo que haga en procura de ese ticún me va a ayudar muchísimo. Dice la Escritura en el segundo punto que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. La mente vana, una mente no renovada, una mente no procesada, es una mente en cautiverio. Esa palabra vanidad, y allí la expresión también vano, su raíz en hebreo, que es la palabra gef, traduce como aquello que es oculto, extraño, ajeno al Eterno. O sea, cuando dice que andan en la vanidad de su mente, es que andan en cosas extrañas, ocultas, que son contrarias al Eterno. Y las personas no lo ven de esa forma, o no lo perciben de esa manera, o no lo interpretan de esa manera. Porque como la mayoría lo hace, ¿cuál es el problema en que yo lo haga? Si todos lo están haciendo. Y una verdad será verdad aunque nadie lo haga, y una mentira seguirá siendo mentira a pesar de que todos lo hagan. La mentira no cambia con el tiempo. Lo que se transforma es en una mentira que se ha afianzado, una mentira que se ha reforzado, pero nunca una mentira se transforma en una verdad. Por allí dicen que una mentira se dice tantas veces que se transforma en verdad. No. Una mentira se dice tantas veces que la persona la acepta como una verdad, que es diferente. Se dice, se dice, se dice, yo termino aceptándola como mi verdad, mas no como la verdad. Los que andan en la vanidad de su mente no ven más allá, porque están en cautiverio. Y están en cautiverio, y Pablo lo dice de la siguiente forma: teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Si entendemos lo que representa entenebrecido como algo que no se aprecia bien, como algo que está en medio de cosas que afectan la vista, que está como en medio de un sitio cuando uno llega y hay como neblina o hay mucho humo y usted no ve, así está el entendimiento de mucha gente. No tienen una visión clara porque su mente está entenebrecida. Pero dice también ajenos de la vida de Adonai. Cuando vemos nosotros que hablan de ajenos a la vida de Adonai, es porque la gente se adapta mucho a este mundo, a este sistema. Y cuando digo la gente, incluyo también la religión, que es parte de ella. La religión es parte de este mundo. Y mucha gente dentro de la religión conviven, comparten, aceptan las cosas del mundo. Lo utilizan como recursos, como mecanismo para su vida, para sus deseos, para sus metas, que son metas diferentes a las que yo mencioné al principio. Ser uno con el Eterno, llegar a la estatura de la plenitud del Mesías y una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Eterno. No están trabajando en función de esas tres metas y nunca se les olvide esas metas, porque en función de eso es el propósito y de allí los objetivos para poder alcanzarlo. Revise los objetivos en su vida para ver si está trabajando en función de eso, porque pudiera tener muchos objetivos para tener estabilidad en este mundo, una vida económica estable, para tener casa, carro, un título y una serie de cosas que se van a quedar en este mundo. Todo lo que usted está atesorando no se lo va a llevar.
Y usted puede estar atesorando muchas cosas, pero usted no sabe cuándo el Eterno le quita el aliento de vida. Y al quitárselo, todo el esfuerzo, todo el trabajo se pierde, y toda esa riqueza, todo lo que guardó, otros que no lo trabajaron son los que los van a disfrutar y a lo mejor lo van a desbaratar. Dice luego que todo esto es el resultado de dos cosas: la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia que en ellos hay. El gran problema es cuando una persona que es altiva o arrogante también es ignorante. Porque cuando una persona es activa, una persona es altiva, una persona es arrogante, orgullosa, no oye a nadie, solamente se oye a sí mismo porque asume que nadie está en capacidad de decir algo. Se siente en una posición que no le corresponde. La prepotencia es una de las formas en las cuales se evidencia a alguien que camina en la idolatría porque se rinde culto a sí mismo. Y eso es lo lamentable, porque lo vemos no solamente en el mundo, lo vemos en todas partes. Y por eso mencionaba también a la iglesia. Y aparte de la ignorancia que en ellos hay, dice al final, por la dureza de corazón. La dureza de corazón, que es el problema que nosotros tenemos, y por eso dice la Escritura que el Eterno tiene que cambiar ese corazón de piedra para darnos otro corazón, está hablando de lo que internamente nosotros somos. Y miren que vemos también cuando hablan de un corazón que se ha engrosado. Ese engrosamiento del corazón es lo que lo recubre. No estamos hablando de un corazón que se ha agrandado, sino que se ha engrosado. O sea, se ha recubierto de grasa, de cosas que están afectando su buen funcionamiento. Y que de allí pudiera venir la muerte. Un corazón engrosado es una persona que se ha recubierto de orgullo, de soberbia, de altivez, de celos, de envidia, de tantas cosas que dañan. Y por eso hay que limpiarlo, por eso hay que depurarlo. Y la Escritura lo dice de una forma mucho mejor: circuncidar el corazón, cortar aquello que afecta mi vida desde lo profundo de mi ser. Y por eso menciona el corazón, porque de él emana la vida, ya que ese corazón está recubierto o engrosado por muchas cosas que no le permiten accionar o actuar de forma correcta como un hijo del Padre. Por eso hablan de circuncidar. Hay que cortar. ¿Y cuál es el elemento que utilizamos para cortar? Entonces la palabra nos lleva y nos muestra que cuando una palabra es dada, se transforma en una espada que es cortante, una espada de dos filos que penetra. Y esa espada que penetra, que de dos filos, cuando hablamos de una espada que corta, que penetra, estamos hablando de dolor. Y eso es proceso. Eso es lo que evidencia que alguien está viviendo un proceso. Cuando quiere organizar las cosas, cuando quiere ordenar su vida, cuando quiere rectificar y hacer las cosas de la mejor manera, hay mucho dolor. Porque dentro de sí hay cortes. Cuando nosotros vemos un diamante en bruto, lo que hace que el diamante tenga más valor es la cantidad de cortes que tiene. Los cortes hablan del trabajo, del proceso de diamante que lo llevan al nivel más puro, porque los cortes van quitando la impureza, van quitando lo que no es propio del mismo. Y son cortes hechos con detalles de forma milimétrica.
Así es la Torah en nuestra vida. Va trabajando en cada área de forma milimétrica, va cortando. El problema es que la persona que vive ese proceso en medio del dolor confunde al cirujano con el bisturí y al bisturí con el cirujano. El bisturí es el que está cortando, que viene a ser la espada, que viene a ser la palabra, pero la persona que en medio del proceso no ve más allá, porque lo superó, ve al que da la palabra como el enemigo. Es como si una persona quisiera atacar al médico porque está utilizando un bisturí para salvarle la vida al cortar algo que le causa daño. Y a pesar de que el corte le causa daño, el dolor que siente por el corte hace que lo rechace aún cuando eso afecta su vida y lo puede llevar a la muerte. Y la persona termina odiando al médico cuando él simplemente usó un bisturí y quien cortó fue el bisturí. La gente confunde el mensaje con el mensajero. Y cuando las personas viven estos procesos en medio del tikkun, pueden ver al guía, aquel que le está mostrando la palabra para rectificar, como un enemigo. Lo pueden ver como alguien que se está ensañando contra él. Lo pueden ver como una persona que se la tiene como que dedicada a él. Pero ¿por qué siempre es conmigo? ¿Por qué siempre la palabra? ¿Por qué siempre me incomoda? ¿Y qué es lo que le pasa? Y ese conflicto hace que dentro de sí hayan sentimientos encontrados. Y eso no le permite ver. Y termina viendo a su amigo como un enemigo. Porque no entiende. Porque su entendimiento es entenebrecido. Y por eso hay que quitar esa dureza en el corazón. Hay que quitar todo lo que engrosa el corazón para que de esta manera pueda caminar de forma correcta. Como vemos allí en el gráfico, la vanidad de la mente se transforma en aquello que la persona desea y de alguna manera también lo controla. Sus impulsos y reacciones son el resultado de esa mente vana que lamentablemente es dominada por todo aquello que posee internamente, pero que es estimulado externamente. Por eso vive diferentes episodios en su vida, porque los escenarios son los que promueven estos episodios que muchas veces son trágicos. Y ya que los escenarios son las realidades que él vive en cada una de sus áreas, los episodios se van a estar repitiendo. Esta persona que vive en esa realidad tiene el entendimiento entenebrecido y por eso no ve más allá de la realidad. La realidad se transforma en una cortina, en ese escenario donde lo que vemos es lo que está de frente, pero no vemos más allá del escenario. No vemos detrás de bastidores. Porque los kelipot son como esas cortinas, esos telones que cubren y ocultan muchas cosas. Y miren cómo está el gráfico, ¿no? El gráfico al final coloqué la verdad detrás de un muro. Y muchas personas pueden tener 1, 10, 100 muros y unos pueden tener muros de centímetros, otras personas pueden tener muros de metros. Todo depende de cuánta fuerza le ha dado a lo que internamente posee. Y por ello es que el tikkun es sumamente importante, porque el tikkun, cuando empezamos a obedecer la palabra, es como un martillo con un cincel que va golpeando el muro. Y si yo no lo golpeo, si yo no lo destruyo, toda mi vida voy a vivir preso en esa cárcel y que realmente no viví, sino que simplemente existí. Y la palabra dice
que el Eterno nos ha dado vida y vida en abundancia, y no la estamos disfrutando porque estamos en el cautiverio y terminamos amando el cautiverio sin darnos cuenta. Es hora de despertar, es hora de salir de esa cárcel, pero solamente puede ser conociendo la verdad. Y por mucho que incomode, es necesario. Para terminar, se lo quiero graficar de esta manera. Imagínense que una persona tiene la columna desviada. Tiene la columna desviada, va a un médico y no lo sabe. Lo que siente son los dolores, la incomodidad. Y cuando le hacen las placas, cuando lo examinan en su interior, porque desde afuera no se ve, en su interior detectan la desviación. Y le dicen, te vamos a colocar este aparato que se va a empezar desde el cuello y es como una lámina, como una barra de metal hasta la cadera, y de allí se ajusta para que ella ejerza presión y estés derecho, y así te vas a mantener para que tu columna se vaya nuevamente volviendo a la posición original, para que vaya recobrando su posición correcta. Pero como ha vivido mucho tiempo desviada, corregirla o llevarla al lugar correcto genera mucho dolor porque es incómodo. Como siempre ha estado acostumbrado a estar encorvado y ahora tiene que estar derecho, entonces a los minutos ya le incomoda, y el asunto es que no se lo puede quitar, porque es por su bien. Si se lo quita, él se transforma en enemigo de su propia vida. Él se transforma en enemigo de su proceso de recuperación. De igual forma pasa en nuestra vida. Hay áreas que están dobladas como esa columna, y la palabra se transforma en este aparato metálico para enderezar, pero nos incomoda, nos molesta. Y queremos quitarnos ese aparato, queremos desecharnos o quitar esa palabra que nos está afectando. Y cuando la columna vuelve otra vez a estar doblada, la persona siente como que alivio, pero está desviado. Mucha gente tiene esta desviación, pero no la ve porque la desviación se detecta en lo interior, así como una columna desviada. Y necesitamos poder enderezarla, pero para ello la firme convicción de querer pasar por ese proceso. Por eso nosotros debemos amar el tikkun. Nosotros debemos amar la rectificación, la corrección. Porque la palabra dice que el Eterno a sus hijos, cuando los ama, los corrige, los disciplina. Y si nos está queriendo corregir, ¿qué expresión más genuina de amor y qué mejor manifestación de un padre que nos expresa que somos sus hijos? Esa es la prueba de que somos sus hijos. Si nosotros no asumimos la corrección y el cambio, si no asumimos la disciplina para hacer lo que se debe conforme a la Escritura y no lo que se quiere conforme a la vanidad de la mente, dice la palabra que Él nos trata como bastardos. Que su infinito amor y su misericordia siga cada día en nuestra vida, que siga la palabra siendo una lumbrera, que sigamos caminando para afianzar nuestras convicciones y de esta manera rectificar todo lo que tengamos que rectificar para llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a ese nivel de santidad para ver al Eterno y de esta forma ser uno con el Eterno. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.